inicios del siglo XVII, en Lima, la ciudad más importante de Sudamérica en ese entonces, ocurrió algo insólito. 5 futuros santos predicaban en iglesias, plazas y conventos. Uno de ellos era un mulato hijo de una esclava liberta. Se llamaba Martín. En el año 2012 se conmemoran 50 años de su canonización, es decir, de ser elevado a los altares como santo. En estos programas hablaremos sobre sus orígenes, su vida y su estancia aquí, en el convento de Santo Domingo, que fue como su casa. Acompáñenme a conocer la vida del único santo que pudo juntar perro, pericote y gato comiendo de un mismo plato. Soy Norma Martínez. Esto es Sucedió en el Perú. Fray Martín representa, creo yo, de todos los santos, el discurso más conciliador de todos. Y eso se expresa en este emblema de diferentes animales que por naturaleza están enemistados, por así decirlo, comiendo de un solo plato, ¿no? A fines de 1579 nació en la ciudad de Lima Martín de Porras. Según el historiador José Antonio del Busto, Martín debió nacer el 11 de noviembre, fecha de la festividad de San Martín de Tours. Martín de Porras fue hijo del español Juan de Porras y de doña Ana Velázquez, negra liberta, natural de Panamá. Martín de Porras es hijo de una negra liberta nativa de Panamá que se llama Ana Velázquez. No sabemos cómo ella llegó a Lima y de alguna forma consiguió su libertad. Tampoco sabemos cómo. Martín fue mulato, como se llamaba a los hijos, fruto de la mezcla entre españoles y negras. Nació con la piel oscura y en la pobreza, en medio de una sociedad colonial racista y clasista. Frente a la iglesia de San Pedro, en el Jirón Azángaro, en el centro de Lima, está este monumento a Víctor Andrés Belaúnde. Él dijo en una oportunidad que en nuestro país debe existir fraternidad interracial, no como un principio cristiano, sino como una exigencia para nuestra unidad política y social. Y ante la visión arcaica, prejuiciosa y racista que clasifica a los seres humanos según su color de piel, Belaúnde lanzó la siguiente pregunta: ¿cómo establecer una jerarquía de sangre en el Perú, en el cual, por claro designio de Dios, la primera figura literaria es un mestizo, Garcilaso de la Vega, y la primera figura moral es un mulato, San Martín de Porras?
Sobre el padre de Martín se sabe que se llamó Juan de Porras y que era un español hidalgo nacido en Burgos, pero sin grandes recursos económicos. Fue un caballero burgalés llamado Juan de Porras y además era hidalgo, es decir, era noble, sin título, y contaba con la condición de caballero de una orden de nobleza, de una orden militar. El apellido original del padre de Martín era Porras. Sin embargo, ya por esos años, muchas personas de la misma sangre usaban la modalidad de Porres. San Martín se apellidó Porras. ¿Por qué? Porque el padre era Porras, así de simple. Ahora, Porras y Porres, en cuanto a los orígenes del apellido, viene a ser lo mismo, porque son procedentes los Porras y los Porres del valle de Valdeporres o Valdeporras en Burgos. Viene a ser lo mismo, pero San Martín de Porras firmó Porras en su acta de profesión. Lo que sucede es que los historiadores españoles o los cronistas conventuales peninsulares tendieron a escribir Porres, y los libros publicados en España vuelven al Perú como Porres y la gente le da autoridad, ¿no? Como si fueran pues la última palabra, pero en realidad es Porras y hay que decir Porras. Al poco tiempo de nacido, el pequeño Martín fue bautizado en la iglesia de San Sebastián. Estoy en la antigua iglesia de San Sebastián, la tercera parroquia que existió en Lima, fundada en 1554. Obvio que la construcción actual no es la misma de esa época. Está en la cuadra 5 del Jirón Ica, en el centro de Lima. Aquí fue bautizado Martín de Porras. Y la partida decía algo así: miércoles 9 de diciembre de 1579, bauticé a Martín, hijo de padre no conocido y de Ana Velázquez, Orra. Así entonces fue bautizado Martincito, con un padre español escurridizo y una madre Orra, que así se les decía a las esclavas liberadas. ¿Y por qué Orras? Porque ellas habían ahorrado para comprar su libertad. En esta iglesia también fueron bautizados otros grandes personajes peruanos, como Santa Rosa de Lima, Francisco Bolognesi y José Santos Chocán. A fines del siglo XVI y durante todo el XVII, Lima, la capital del Virreinato del Perú, fue la ciudad más importante de América Hispana. La riqueza minera y la mano de obra indígena consolidaban esta situación privilegiada. El Perú, a inicios del siglo XVII, era lo que hoy día son 10 repúblicas sudamericanas, que incluyen a Chile, a Bolivia, a Ecuador, a Argentina, a Paraguay, a Uruguay, entre otras, ¿no? Entonces no podemos pensar, cuando pensamos en el Perú del siglo XVII, no podemos pensar en el Perú actual. Tenemos que pensar en un reino que era casi tan grande como el propio Tahuantinsuyo de la época de los incas. Al lado de los grandes comerciantes y aristócratas, en Lima existía una numerosa población pobre y menesterosa. El corazón de la ciudad de los reyes era la Plaza de Armas, donde se levantaban la catedral y el palacio del virrey. Las calles eran de trazo ajedrezado. Lima tenía 7 barrios, cada uno articulado por una iglesia. En el barrio de San Sebastián nació Martín de Porras. Se ponía mucho empeño en la construcción de templos y de hecho existía un dicho: en Lima cada año una iglesia. Pero estamos hablando esencialmente de una ciudad monasterio, de una suerte de Bizancio, ¿no? Era la ciudad de los reyes y que era la capital del Perú y sus reinos.
ya en el siglo XVII, 70 años después de su fundación por Pizarro, Lima es una ciudad muy cosmopolita, o sea, con gente que viene de España, gente de distintas partes de Europa, también italianos, portugueses, mucha gente de distintos lugares de América. Pero, por cierto, los indígenas de la sierra también paseaban, llegaban a Lima, algunos se quedaban en el cercado, y también había una población negra importantísima, ¿no? La ciudad en 1630 era, la mitad de la población era negra. Entonces había, imagínate, africanos, europeos y indígenas. Estamos en la cuadra 5 del Jirón Callao, conocida como Calle del Espíritu Santo. En esta calle quedaba la casa donde nació San Martín de Porras. Cada vez que un virrey nuevo asumía el cargo, desembarcaba en el Callao y entraba a la ciudad, pasaba por esta calle rumbo a Palacio de Gobierno, escoltado por sus tropas y entre vítores del vecindario. Ese era el desfile de los triunfadores. En contraposición, también pasaban cerca de esta calle, cuando entraban a la ciudad de los Reyes, los esclavos, en una marcha triste y silente. Y antes de llegar a esta calle, eran desviados a la izquierda para cruzar el río Rímac por el puente de Palo y llegar a los corralones de Malambo. En esos corralones, para gente pobre y esclavos, vivió parte de su niñez y su adolescencia nuestro futuro santo San Martín de Porras. Lima era una ciudad donde convivían elementos religiosos de diversos orígenes, europeos, indios y africanos. La ciudad virreinal es una sociedad multiétnica y multilingüística, ¿no? Compuesta por europeos, por criollos, que son los hijos de españoles nacidos en el Perú, por mestizos, que es la mezcla de indio con español, por mulatos, donde ya ingresa lo que es la raza negra, y cada una de estas, digamos, de estos grupos sociales, porque se hablaba incluso de un sistema de castas, quería legitimarse a través de la santidad. Entonces los españoles querían tener su santo, los criollos querían tener su santo, los mestizos su santo, los indios su santo y definitivamente los negros también. En ese ambiente especial vivieron en Lima personajes místicos, seres que destacaron por encima del común de los mortales y practicaron la fe católica con profunda devoción. Y claro, hay muchísimos otros santos, visionarios, beatas, a los cuales se les abrieron procesos de beatificación, pero que, digamos, no han culminado, como el caso de Francisco del Castillo, que es un célebre jesuita, un contemplativo muy importante, y su expediente sigue abierto. El caso de nada menos que Nicolás Ayllón, que era un sastre chiclayano, muy polémico porque se asoció con una señora que se llamaba Ángela Carranza, que era una agustina, una beata agustina en realidad, que tuvo toda una serie de visiones muy polémicas y que la Inquisición terminó condenando. Entonces realmente estamos hablando de atletas cristianos que compiten unos con otros para demostrar quién tiene las mejores virtudes virtudes cristianas descritas en el Evangelio. Entonces es realmente un hito histórico lo que sucedió en la Ciudad de los Reyes, en Lima.
En los tiempos en los que vivió San Martín de Porras, coincidieron con él otras personas que también llegarían a la santidad, un caso único y excepcional en América. Hablo de Santa Rosa de Lima, Santo Toribio de Mogrovejo, San Francisco Solano y San Juan Macías, este último compañero de convento de San Martín. ¿Qué atmósfera existiría en Lima para que este fenómeno ocurriese? No lo sabemos. Lima, a inicios del siglo XVII, era una ciudad de poco más de 20.000 habitantes, la mayoría de ellos españoles y africanos, con una minoría indígena, y como cualquier otra ciudad del mundo, del pasado y del presente, habitaban en ella personas buenas, honradas, trabajadoras, devotas, pero también muchas otras con hábitos perniciosos. Al respecto, el historiador José del Busto escribiría: pero sus muchos pecadores no alcanzaron la fama de sus santos. Lima, ciudad de los reyes, también fue Lima, ciudad de los santos. Bueno, definitivamente Lima era ya para inicios del siglo XVII una suerte de ciudad-monasterio con más de 40 iglesias, con más de 300.000 misas que se daban que anualmente se ofrecían al cielo, y con 5 santos que debieron conocerse entre sí. La cultura espiritual barroca, digamos, tocó muchas almas, ¿no? Y de hecho Lima es la ciudad de todo el virreinato americano donde vivieron más santos. Y eso, como fenómeno sociológico, es un caso único. En la Ciudad de México, por ejemplo, que es la otra gran capital del otro virreinato, que es Nueva España, quizás la gran mariofanía guadalupana, la aparición de Guadalupe frente al indio Juan Diego, fue una experiencia sobrenatural de tal magnitud que prácticamente los santos que hay en México son muy pocos. Como vimos, a mediados del siglo XVII, la mitad de la población limeña era negra. Varios personajes religiosos de la época de Martín o posteriores a él tuvieron también origen africano. San Martín de Porras no es el único negroide religioso con vocación de santidad durante el período virreinal, porque hubo otros, ¿no? Hubo un caso muy importante, el de Miguel de Guinea, que era esclavo negro bozal, es decir, era un negro del África, que se hizo cristiano. Otro caso muy similar al de San Martín de Porras viene a ser el caso de Fray Juan de la Cruz, que es un lego agustino, que vivió en el convento de San Agustín de Lima. De la convivencia entre Juan de Porras y Ana Velázquez nació también Juana. De esta hermana de Martín se dice que fue mulata clara. Juan de Porras nunca se casó con Ana Velázquez, sin embargo, mostró preocupación por los hijos de ambos. Y los 2 hijos están registrados en los libros parroquiales como hijos de padre desconocido, o sea, son hijos ilegítimos. Pero sin embargo, el padre de Martín y Juana los llevó consigo a Lima, o sea, a Guayaquil, cuando eran chicos, y allá él los presentó a sus parientes como sus hijos. Entonces hay un reconocimiento informal, por último. En 1586, Juan de Porras llevó a sus pequeños hijos a Guayaquil. Al parecer, la idea del español era dejar a sus hijos al cuidado de un pariente. Luego de unos años, Martín regresa a Lima al lado de su madre y su hermanita Juana se queda en Guayaquil. Allí viviría hasta su juventud, se casaría y tendría una hija. Y Juana se quedó en Guayaquil y se casó con un español allá, y luego volvió ella a Lima con su hija, que se llama Catalina, que es una sobrina de Martín de Porras. Y ella, Catalina, y su mamá Juana eran muy cercanos a Martín durante toda su vida. De regreso de Guayaquil,
Martín vivió en el arrabal de Malambo, cerca al río Rímac. Al parecer, en casa de doña Isabel García Michel, vecina con reputación de mujer honesta y buena cristiana. Malambo se ubicaba en el barrio de San Lázaro. En este barrio, habitado por gente pobre y con gran presencia de esclavos, pasó su infancia Martín. Desde pequeño se mostró muy católico y entregado a la oración. Isabel García Michel, la mujer que acogió al joven Martín de Porras, en cierta ocasión lo encontró rezando muy piadosamente, muy devotamente frente al crucificado, lo cual pues era una actitud muy extraña en un muchacho, ¿no?, de 8 años. Le llamó particularmente la atención. Siempre mostró Martín vocación por la vida religiosa y quiso consagrarse a una vida íntegramente dedicada a Dios. Alrededor de 1591, San Martín de Porras recibió la confirmación en la antigua Catedral de Lima, que era un poco más modesta que la que conocemos hoy. Junto a él, muchos otros chicos recibieron la confirmación prometiendo ser buenos cristianos y renunciando públicamente a Satanás. El arzobispo de Lima fue quien lo confirmó, pero no era un arzobispo cualquiera, no, era Toribio Alfonso de Mogrovejo, organizador de la Iglesia Católica en el Perú, y que en virtud de una vida dedicada a la protección y evangelización de los menos favorecidos de la sociedad, negros, indios y castas, fue luego canonizado como Santo Toribio de Mogrovejo. Por ser mulato y pobre, fácilmente Martín pudo haberse inclinado a la marginalidad, al crimen, al ocio. Sin embargo, optó por el camino de la religiosidad y el servicio al prójimo, y lo haría en la condición más humilde. Ni los negros, ni los mulatos, ni cualquier otro miembro de casta negroide podía abrazar el sacerdocio. Por lo tanto, Martín hubo de entrar a la iglesia en condición de lego, pero como lego en la condición más baja, de donado. Martín, seguramente acompañado de su madre Ana Velázquez, tocó la puerta del convento de Santo Domingo en 1594. Fue recibido como aspirante a conventual y estuvo a prueba para ver si resistía la dura vida religiosa en su condición más humilde. Él quería ser hermano donado. Ese término provenía del latín donatus, que significaba el que se daba a sí mismo con sus bienes a un monasterio. Martín, de 15 años, mulato, pobre, hijo de una esclava liberta, no tenía más posesiones que su propia persona. 9 años estuvo como aspirante, hasta que fue aceptado como donado el 2 de junio de 1603, haciendo votos de castidad, pobreza y obediencia. En mérito a sus enormes cualidades, Martín destacó pronto en la vida conventual. Fue muy acomedido, muy servicial, muy puesto en el mundo, lo que hace, digamos, que la personalidad de San Martín sea una personalidad, por eso, paradigmática. Es modélica, que sigue una línea de santidad. Martín era hijo ilegítimo y mulato. Por ambas razones, estaba impedido de acceder al sacerdocio. Para ser sacerdote tenías que tener comprobada la limpieza de sangre. Es un concepto muy antiguo español. Y Martín de Porres, en ese sentido, como hijo ilegítimo, ya no podía acceder al sacerdocio
y también como mulato, porque los negros estaban asociados a la esclavitud y a los oficios viles también, ¿no? Aquí en Lima nunca pasó de ser un donado, un sirviente que puede usar el hábito, un hábito de donado de Santo Domingo, y que puede profesar votos también, como hizo Martín, pero no puede aspirar a ser sacerdote. A pesar de las privaciones en que vivía y de sus múltiples ocupaciones, Martín se sintió como pez en el agua en el convento de Santo Domingo, un lugar cargado de religiosidad. El convento era como una pequeña ciudad donde con lecturas, rezos y cánticos se buscaba llegar a Dios. Entró al convento de Santo Domingo, al convento de Nuestra Señora del Rosario, que es la orden, hay que entender esto, primera del Perú. A la conquista, con los conquistadores, llegó la orden de Santo Domingo porque el capellán de la hueste perulera de Francisco Pizarro fue Fray Vicente de Valverde, que fue dominico. Los dominicos fueron muy importantes en el proceso de colonización del Perú. Recordemos que Fray Vicente de Valverde fue el primer obispo del Perú, fue obispo del Cusco. Desde que ingresó al convento, Martín se dedicó principalmente a la oración y al trabajo, más que al estudio. Lo que podemos decir de San Martín en cuanto a su cultura erudita, en cuanto a sus conocimientos, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que era un hombre medianamente cultivado. O sea, no era un ignorante. Sabía leer, sabía escribir. ¿Y por qué razón? Porque era herbolario, es decir, preparaba pócimas, ungüentos, preparaba bálsamos para curar heridas. Además, conocía la técnica del sangrado, aplicaba sanguijuelas y era sacamuelas. En agosto de 1606, Martín recibió el hábito de donado. Este era una sotana de color blanco, humilde, de material corriente. La prenda que la complementaba era una capa larga de color negro. Siempre vistió con pulcritud. Martín solía usar calzado viejo. Se ponía zapatos que habían sido desechados por un hermano del convento. Los remendaba y los usaba. Años después, un zapatero que lo estimaba le regaló unos zapatos nuevos. Martín no los quiso recibir, pero le pidió a su amigo el zapatero que por favor se los entregue a un pobre que los necesitara más que él. La iglesia dominica de Lima se ubica frente a la plazuela de María de Escobar y siempre fue muy lujosa y adornada. El templo se ubicaba en la esquina sureste del convento y tenía una torre de 2 o 3 cuerpos que se vino abajo en el sismo de 1586. Sin embargo, pronto fue reemplazada por otra. En esta torre reconstruida era donde Fray Martín realizaba sus labores de campanero del alba. ¿Qué era un campanero del alba? Era el que cada día a las 4:30 de la mañana hacía sonar las campanas para despertar a los religiosos y que comenzaran sus labores conventuales. Los testimonios cuentan que Martín realizó siempre esa labor con enorme disciplina y puntualidad. El historiador José Antonio del Busto nos dice: el toque del alba era para el mulato donado una mezcla de deber u obligación, también un uso o costumbre y una especial devoción.
El padre Cobo describe la iglesia dominica en 1629 como muy grande y muy costosa, de una nave con 2 órdenes de capillas a los lados. En este espacio, Martín pasó su juventud y llegaría a la ancianidad. Como otros afrodescendientes o indígenas, sufrió al inicio marginación por parte de españoles y criollos, aún dentro del propio convento. Pero en su corazón nunca hubo espacio para el odio ni el rencor. Su actitud fue siempre tolerante y de esa manera fue logrando cambiar la postura de sus agresores. Con el paso de los años, las personas que departieron con Martín quisieron darle tratamiento de padre, pero él decía siempre: yo no soy de misa, ya que debido a su condición de hermano donado y de mulato, jamás llegaría a ser padre. Sin embargo, la gente empezó a llamarlo hermano Martín o fray Martín, cariñosamente, ya no lo llamaban perro mulato como antes. Los testimonios de la época cuentan que Martín era muy amable con todas las personas, se tratase de hidalgos españoles, de arrieros indígenas, de niños, de ancianos, de mujeres, de hombres. A la hora de hacer el bien, nunca hizo distinciones. A los indios y a los negros los llamó hijos, a los negros viejos tíos. Y por ello, tal vez, con toda razón, es considerado el patrón de la justicia social. Esta escultura de San Martín, que se encuentra en la casa de Santa Rosa de Lima, en la avenida Tacna, en el centro de Lima, es obra del escultor lambayecano Miguel Vaca Rossi. De él también hay otra escultura de San Martín en Manila, Filipinas, donde se venera con fervor a nuestro santo limeño. Ya desde la adolescencia, Martín fue aprendiendo oficios. Se preparó como aprendiz de boticario y barbero. Estas habilidades las puso en práctica en el convento. Martín aprendió desde muy joven los oficios de barbero y boticario. El boticario se encargaba de administrar remedios para casos leves, sencillos, y además los elaboraba con hierbas. Obvio que no existía la industria farmacéutica como la conocemos hoy en día. El barbero, además de cortar pelos y afeitar barbas, aplicaba ungüentos, suturaba heridas y sacaba muelas con tenazas, sin anestesia. Estos oficios que Martín aprendió los puso en práctica luego en el convento, donde se ganó con justa razón la fama de boticario y barbero. Bueno, entonces a los 14, 15 años él entró al convento de Santo Domingo, muy joven, y lo pusieron a cargo de la enfermería. Gradualmente llegó a ser el enfermero mayor del convento. Dicen que tuvo un entrenamiento de chico con un boticario en la ciudad de Lima y por lo tanto llegó con ciertos conocimientos al convento. Y ahí entonces estaba a cuidado de los enfermos, que pueden ser novicios, pueden ser los frailes mismos, los rasuraba. También él estaba a cargo del aseo de la enfermería, que es una parte muy grande del convento, ¿no? Que tenía su propia cocina, sus celdas, tenía también una capilla, y él estaba ahí entonces a cargo de todo. No solo se ocupaba en las tareas de enfermero en el convento, sino que también salía a la ciudad y ayudaba a los pobres, a los enfermos de todo tipo en la ciudad. Los esclavos, los indígenas, también la gente de buena familia, la élite, que eran muy amigos de él, ¿no?
era un sujeto especializado en extraer piezas dentales. Y además era barbero. Bueno, los barberos eran sacamuelas. En la época de San Martín no existían los dentistas, ¿no? Para esas actividades tenía que saber leer y escribir definitivamente. Martín pasó la mayor parte de su vida en el convento, rezando, atendiendo a gente enferma y a los pobres. Era un mulato, una persona que estaba en la frontera entre el mundo criollo y el mundo negro de los esclavos. Él podía pasar por los dos ámbitos. Salió pocas veces fuera del centro de la ciudad. Dos de los lugares que visitó Martín fueron la Hacienda Limatambo y el Cerro de Amancaes. Y también salía a Amancaes, salía a los cerros alrededor de Lima para sembrar plantas medicinales para el uso de los pobres, para que no tuvieran que pagar y comprar sus propios medicamentos. Y también salía a caminar a la hacienda de los dominicos, se llamaba Limatambo, a ayudar y sanar a los esclavos de la orden dominica que vivían allá. Entonces es una persona que estaba en movimiento, ¿no? Era muy ocupado, hacía mil cosas. La bondad de Martín alcanzó también a los animales. Este rasgo define su grado de sensibilidad hacia toda condición de ser viviente. También sanaba a los animales que estaban malheridos en la ciudad del convento mismo. Por ejemplo, un perro que llegó con una llaga muy grande, lo cosió, lo sanó, también con pájaros. Estaba él siempre ahí muy preocupado de todos los seres humanos y animales de la ciudad de Lima. Un señor muy caritativo y, como te digo, muy activo, ¿no? En el convento, Martín tenía una habitación que era conocida como celda. Esta habitación quedaba en la enfermería. Era muy austera y con poquísimos muebles. San Martín de Porras adoró a Dios sobre todas las cosas. También veneró a la Virgen María, a la que le rezaba el rosario. Y luego están los otros santos. Él rindió culto especial a Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de los Dominicos, a quien admiraba por su labor predicadora. Pero también rendía devoción a otros santos. Se cuenta que existía mucha curiosidad por saber cuál era el santo de la imagen que él tenía colgada en la pared de su celda. Sin duda se trataba de un santo poco conocido, de un santo un poco caleta. Cuando alguien le preguntó quién era, San Martín le respondió San Auxilio. Desde luego, ese nombre no estaba dentro del santoral romano. Tenía su chispa San Martincito. Poco a poco, Martín se hizo fama de ser autor de acciones extraordinarias. Se decía que levitaba, que hablaba con las imágenes de Jesús, que podía predecir el futuro y que ejercía un gran poder sobre los animales. Se llegaba hasta decir que el hermano Martín hacía milagros. Nos encontramos en la Casa de las Columnas, contigua a la iglesia de Santo Domingo. Aquí
hay un mural, una especie de graffiti en homenaje a San Martín de Porras, porque las familias que viven en este histórico y tradicional espacio son muy devotas del Santo Moreno, ya que prácticamente fue su vecino. De hecho, probablemente Martín caminó por estos mismos lugares hace 4 siglos. De él se decía también que tenía un poder especial sobre los animales. Del testimonio de un fray nació el famoso refrán limeño: y comieron de un mismo plato perro, pericote y gato. Ejemplo de integración y tolerancia que podríamos aplicar hasta el día de hoy. Se hablan muchos milagros, pero el perro, pericote y gato es aceptado por la Iglesia y tiene un gran mensaje, que es la unión de la diversidad. Hay 2 episodios que él relata, de hecho. El primero es que Martín en su celda, ¿cierto?, cuidaba a los animalitos y había una gata parida y él le daba de comer. Y se asomó un perro que también tenía hambre y Martín dijo: bueno, acérquese, hermano, también usted puede comer del mismo plato. Y finalmente los pericos, los ratoncitos que estaban ahí en la celda, también se acercaron y él dijo: ya pues, ustedes todos son hermanos, coman juntos y sin riñas y pacíficamente. Y así fue. Entonces es un poco un símbolo, creo yo, de conciliación, y que esto se logra a través de la oración interior, porque Fray Martín, al fin y al cabo, era un místico. En agosto de 1617, la ciudad de los Reyes fue conmovida por la muerte de una joven mística limeña. Se trataba de Isabel Flores de Oliva, la futura Santa Rosa de Lima. Y, de hecho, San Martín de Porras tuvo que haber asistido a las exequias de Rosa de Lima en 1617, que fueron muy llamativas, magnificentes. Para los españoles, Santa Rosa era el primer fruto de canonización en las Indias occidentales, lo cual significa que la corona española había cumplido su misión. La santidad era posible en el Nuevo Mundo, ¿no? Y los españoles habían cumplido su misión con el proceso evangelizador. Habían logrado una santa en el Nuevo Mundo. Para los criollos, la llegada de Santa Rosa a los altares significaba algo muy distinto. Era la primera piedra fundacional de una nueva iglesia criolla americana, emparentada con la europea, pero distinta, con una espiritualidad renovadora y sin los vicios de Europa. Como vimos, Rosa y Martín vivieron en la misma época. Lo más lógico sería pensar que se conocieran, sobre todo teniendo en cuenta que Lima era muy pequeña. Pero esto ha sido siempre un misterio. Existen algunas versiones que dicen que Martín y Rosa efectivamente llegaron a conocerse. Los personajes pertenecen a la misma generación, ¿no? Recordemos que Santa Rosa nace en 1586, San Martín nace unos 7 años antes, ¿no? Le llevaba a San Martín de Porras 7 años, nada más. Nació en 1579. Ahora, vivieron relativamente cerca. Santa Rosa de Lima asistía todos los días a rezar al convento del Rosario, donde trabajaba, donde se ocupaba de servir a los pobres y ayudar a los frailes, San Martín de Porras. Por lo tanto, hay cercanía.
Ahora, los contactos entre Santa Rosa y San Martín son muy pocos y las demostraciones de vínculo también son muy pocas, ¿no? De hecho, Santa Rosa tuvo que haber visto a San Martín en algún momento. El padre Rubén Vargas Ugarte, en su biografía, cita a por lo menos 3 testigos en el proceso de beatificación de Santa Rosa, donde mencionan de que ella tenía con Fray Martín coloquios espirituales, lo cual significa que sí lo había conocido personalmente y que incluso en alguna ocasión lo utilizó de mensajero. Martín e Isabel Flores de Oliva, más conocida como Santa Rosa de Lima, vivieron en la misma época. De hecho, Santa Rosa vivió un tiempo aquí, en su convento actual, en la avenida Tacna, muy cerca de la casa donde nació San Martín de Porras. Ambos dedicaron íntegramente sus vidas al servicio de Dios. Rosa, particularmente, llevó una vida espiritual extraordinaria, imponiéndose severas penitencias ella misma, y fue famosa por esa vida de sacrificio y de entrega a los más necesitados. Martín, además de rezar, ayudó a los más pobres, a los enfermos, curándolos, repartiendo donaciones y llevando una vida muy austera. Martín fue una persona que superó obstáculos a lo largo de toda su vida. Siempre salió airoso y lleno de paz. Sin embargo, las extensas jornadas de trabajo y las innumerables privaciones hicieron efecto en su estado físico. Su salud fue buena hasta antes de cumplir los 40 años. Pero aún enfermo y con achaques, Martín nunca dejó sus labores en la enfermería. En 1619, Martín sanó por imposición de manos a Fray Pedro de Montes. Esta es una de sus primeras acciones consideradas como milagrosas. En el convento dominico se hablaba de que Martín poseía atributos de santo. Estaba naciendo el Martín místico y mítico. Hasta aquí esta primera parte sobre la historia de San Martín de Porras. En el siguiente programa veremos sus milagros y cómo la muerte lo alcanza en 1639. También hablaremos de su aspecto físico y de cómo su figura ha sido representada en esculturas, pinturas, grabados e incluso en grafitis. Les contaremos además detalles de su canonización, que tardó 323 años en llegar, mientras que la de Santa Rosa de Lima solo 54. Pero bueno, de eso hablaremos en el próximo programa. Nos vemos.